Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Es una alegría poder estar una vez más conectados con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que, siempre va relacionado a lo que hemos estado viendo. Yo no sé si se recordarán que hemos estado hablando acerca del libro de Romanos, de los primeros capítulos. Y recordamos de que en la primera parte que nosotros vimos, hablamos acerca de que nosotros nacimos teniendo un regalo que a nadie le gusta, que es el pecado. Y que pues debido a nuestro antepasado, viendo lo que habíamos visto, que debido a lo que Adán había cometido, nosotros también heredamos eso. Pero después continuamos y vimos acerca del poder que tuvo Cristo al venir a esta tierra y darnos el privilegio de poder entonces decidir si queríamos seguir en ese hombre viejo o queríamos tener una nueva vida. Recordamos que el Señor en la cruz le dio un gran valor a esa cruz, a esos dos maderos cruzados, como lo decía en esa ocasión. Que Él nos dio el privilegio de ya no pertenecer a ese viejo hombre, como lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y bueno, eso fue una de las cosas que nosotros vimos en esa ocasión. Y continuando la última ocasión, hablamos acerca de la santidad, que ya estando en la cruz, entonces a nosotros nos tocaba buscar la santidad de Dios. Y hoy nos tocaba continuar con los capítulos 9 al 11, pero como joven hay un poco que siempre, que a veces nos surgen dudas, leyendo la palabra de Dios, leyendo en Romanos 8, a mí me quedó todavía algo ahí que decía, que yo lo sentía dentro de mi corazón de una forma, pero como que me movió ahí un poquito la cabeza y yo decía, no, Señor, yo deseo que seas tú quien me hable, que no sean mis pensamientos. Y pues el día de hoy no vamos a tocar esa parte, sino que vamos a recordar una de las partes que vimos. Y porque ahí sí que cuando me quedé con esa, no duda, no sé cómo poderles explicar, pero me puse a leer nuevamente y les voy a leer, vamos a leer en Romanos 8:29. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo lo voy a leer en la versión de traducción lenguaje actual. En 8:29 al 30 dice: desde el principio Dios ya sabía quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Y bueno, después leímos en 8:35 al 39, que nos dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte, como dice la Biblia. Por causa tuya nos matan, por ti nos tratan siempre como a ovejas para el matadero. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí cuando yo leí esto dije, el Señor dice que nada nos podrá separar. En su palabra nos habla que nada podrá llegar a separarnos, pero a veces tal vez podemos llegar a confundir un poco esto, y esto me llevó a otro capítulo, que es en Juan capítulo 10. Vamos a leer en Juan capítulo 10, 25 al 30, que dice: Jesús les respondió: ya les dije quién soy, pero ustedes no me han creído. Yo hago todo con la autoridad y el poder de mi Padre, y eso demuestra quién soy yo. Pero ustedes no me creen porque no me siguen ni me obedecen. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos.
son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen y yo les doy vida eterna. Nadie me los quitará. Dios mi Padre me los ha dado. Él es más poderoso que todos y nadie puede quitárselos. Mi Padre y yo somos uno solo. Y bueno, juntando estas tres partes que acabamos de leer, yo me ponía a pensar, Señor, pero bueno, tu palabra nos dice que entonces no nos soltarás y que, bueno, ya estando en la cruz, entonces no podremos fallar o cómo está la situación en ese instante. Y pues pidiéndole al Señor y de verdad que creyéndole al Señor que debido a lo que logré leer en su palabra, Él me respondió. Debido a eso va el tema de hoy, que es que le puse por nombre ¿nos podemos bajar de la cruz? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos podremos bajar de la cruz? Y bueno, leyendo un poco con esos versículos que leímos, a veces tal vez podamos llegar a tener dudas como cristianos porque la palabra de Dios a veces se complica un poco en que nosotros la querramos entender, porque a veces como que tuviera contradicciones, pero no, la palabra del Señor no tiene ninguna contradicción. Lamentablemente muchas veces nosotros miramos la palabra del Señor conforme a lo que nosotros queremos ver y no la miramos más allá. Saltándonos un poquito como les decía, del tema que traíamos de Romanos, entonces me quedé con esta parte donde decía que nada podrá separarnos y que tomados de la mano del Señor, ¿quién nos quitará? Y bueno, entonces yo volví a leer bien los versículos y leí el versículo de Juan 10:27, que me llamó la atención porque decía, mis seguidores me conocen. Y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Entonces, el Señor es bien claro. Y es cierto lo que dice su palabra. El Señor no, después dice en el versículo 28, y yo les doy vida eterna, nadie me los quitará. Pero a quienes nadie los quitará de la mano del Señor, a quienes nadie les quitará esa vida eterna, a todo aquel a todos aquellos seguidores que realmente obedecen al Señor. Después en Romanos 8:27, vamos a volver a leer Romanos 8:27. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Sabemos que Dios va preparando todo para que el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Bueno, entonces el Señor dice, bueno, y aquí nosotros podemos leer en estos versículos que el Señor ha elegido a las personas de acuerdo a su plan. Yo me pongo a imaginar y yo digo, solo el Señor sabrá, porque es por la gracia, no por lo que nosotros hagamos, es por la infinita gracia del Señor, de cómo Él decidirá quién entrará al reino de los cielos. Sin embargo, yo me pongo a pensar que el Señor tiene un plan grandioso para todos nosotros, para que nosotros en un futuro podamos, los que estemos en el reino de Dios, puedan gobernar y podamos primeramente Dios gobernar en esta tierra. Y yo me imagino a veces al Señor como que teniendo una lista de vamos a ver si cumplen cada requisito. Y cuando el Señor va marcando, bueno, Tomás es tal, es así, no es así, una X, un cheque y así. Y al final, Él es quien decidirá si en mi persona podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, bueno, aquí viendo esto, entonces yo me puse a buscar. Y a veces hay una palabra que en la Biblia no está, porque no existe que diga un versículo que nosotros tenemos un libre albedrío. Sin embargo, hay versículos, hay unas partes en la Biblia donde nos lo dice de otra manera. Y vamos a leer en Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15, del versículo 1 al 6.
Y dice, Jesús continuó diciendo a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Cuando yo leí este versículo dije, wow, de verdad que la palabra de Dios es muy clara. Dios nos da el privilegio de que nosotros, el Señor vino y nos dio un nuevo regalo que fue la vida eterna. Durante todo el camino ahora nosotros nos tocaba subirnos a esa cruz y matar a ese viejo hombre, pero ahora nosotros, como lo decíamos en una ocasión anterior, ahora a nosotros nos toca permanecer en esa cruz, permanecer y estar buscando la santidad, porque si no, puede que nosotros estemos ahí, pero como cristianos, en un momento también podemos fallar y podremos bajarnos de esa cruz. Y como decía ahí, ponía un ejemplo de una rama. La rama está ahí, la rama es parte de una nueva vida que nació y todo que salió debido a una raíz, que en este caso nuestra raíz es Jesucristo. Pero si nosotros estando en ese lugar no hacemos lo que Jesucristo desea que nosotros hagamos, nosotros podremos llegar a ser como esa rama, a llegar a ser cortados. Y como dice en el último versículo, dice, al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, les prenden fuego. Y es muy impresionante porque nosotros a veces podemos decir, bueno, pensando en los primeros versículos que leímos, bueno, pero si el Señor ya dijo que nunca nos soltará. Sí, no nos soltará siempre y cuando nosotros estemos unidos al Señor. Lo leímos ahorita. Si nosotros estamos unidos, agarrados de la mano de Dios, Él no nos soltará. Él nos ayudará y nos ayudará a pasar pruebas, luchas y todo lo que venga a nuestra vida. Pero nosotros debemos de estar agarrados de la mano del Señor y obedecer la palabra de Dios. Buscar la santidad. En Marcos 9, vamos a leer Marcos. En Marcos capítulo 9, versículo 43 al 47. Dice algo similar. Dice, si lo que haces con tu mano te hace desobedecer a Dios, mejor córtatela. Es mejor quedarse para siempre sin una mano que tener las dos manos y ser echado al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Si lo que haces con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelo. Es mejor quedarse para siempre sin un pie que tener los dos pies y ser echado al infierno. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser echados al infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Es algo, ahí sí que la palabra, como les digo, es tan sencilla cuando realmente, cuando el Señor nos habla y nos guía para poder entender su palabra. Nos da ejemplos claros, que entonces nosotros podemos ser cristianos, podemos estar siguiendo a Jesucristo, siguiendo los caminos de Dios, pero si nosotros realmente no hacemos, como les decía, lo que Dios desea de nosotros, podremos ser quitados de ese camino, podremos perder la salvación, podremos llegar a bajarnos de esa cruz. Y vamos a leer en Romanos 11, hoy vamos a leer varios versículos.
vamos a leer una parte ahorita, una parte que vamos a estar leyendo bastante en la Biblia, y vamos a leer Romanos 11, 17 al 22. Capítulo 11, versículo 17 al 22 dice: cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó, en su lugar ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios, y así recibieron una vida eterna. Pero no vayan a creerse mejores que los judíos que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han recibido esa vida gracias a ellos y no ellos gracias a ustedes. Tal vez piensen que ellos fueron rechazados, para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios. Y es verdad, pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios. Y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. Si Dios rechazó a los judíos, en general también podría hacer lo mismo con ustedes. Fíjense en lo que es Dios, pero también tomen en cuenta que Dios es muy estricto. Es estricto con los que han pecado, pero ha sido bueno con ustedes y seguirá haciéndolo si ustedes les son agradecidos y se portan bien. De lo contrario, también ustedes los rechazarán. Vamos a leer en Hebreos 6. Vamos a leer en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. Y dice: pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad, y como ustedes lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Y en esto, la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios lo bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas, no sirve para nada y Dios lo maldice. Al final se le prende fuego. Dice: pero los que dejan de creer. Wow, de verdad que hay muchos más versículos que nosotros podemos leer. Vamos a leer otro en Romanos 13, 11 al 13. Vamos a leer en Romanos 13, 11 al 13. 13, versículo 11 al 13. Y dice: estamos viviendo tiempos muy importantes. Y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en la oscuridad. Hagamos el bien, que es como vivir en la luz. Y vamos, segunda de Pedro 2, vamos a leer. Y ahora ese sí va a ser el último de esta parte. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo, pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así, esas personas demuestran la verdad de dicho: el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. También está en Mateo 24, 45 al 51, otro texto que se refiere a esto. Y bueno, con esto nosotros podemos entender entonces que como cristianos, solo por ya haber nacido de nuevo, solo por habernos, si lo tomamos de esa manera, solo por haber creído en Cristo Jesús y ya estar en ese lugar, ya habernos subido a la cruz,
ya somos salvos y ya podemos hacer lo que queramos. Y pues la palabra de Dios nos enseña que no. Seremos salvos y tendremos la vida eterna siempre y cuando estemos tomados de la mano del Señor, siempre y cuando estemos unidos al Señor. Como les decía al inicio, la palabra de Dios no se contradice cuando dice que Él no nos soltará y que ya siendo parte de Él no nos dejará, sí, pero cuando nosotros continuamos, cuando nosotros avanzamos, cuando nosotros nos tomamos de la mano del Señor y cuando nosotros empezamos esta carrera y continuamos esa carrera hasta llegar a la meta. Nos podemos llegar a perder, y ahí sí que hay muchos versículos, y de verdad que yo pensé que iba a ser como que un poquito más rápido estos versículos. Y hay algunos versículos donde nos enseña que nosotros podemos llegar a perder la salvación. Está también en Hebreos 10, 26 al 29, en Timoteo 4, 1 al 2. Y nos da advertencias. Y nos da algunas advertencias donde nosotros debemos de estar alertas, donde nosotros debemos de cuidarnos. No porque Tomás es una persona que vino de Guatemala y vino a servir a la iglesia Misión Maranata, por eso él ya está salvo y él ya terminó su carrera y aquí se acabó todo y él tiene la vida eterna. No, nosotros tenemos un camino, una meta que alcanzar y seguimos luchando mientras estemos en esta tierra. Porque seguimos estando en esa cruz, seguimos estando en ese lugar. Y cuando, vamos a leer en 1 Corintios 6, 9 al 11. Vamos a leer 1 Corintios 6, 9 al 11. Capítulo 6 del versículo 9 al 11. Dice: no se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. ¿Por qué el Señor entonces nos dejó estas advertencias? Nos dejó estas advertencias para que nosotros nos diéramos cuenta de qué era lo malo, de qué es lo malo realmente y de en qué es lo que nosotros en algún momento podemos caer. Pero como decíamos también en una de las partes del mensaje, que el Señor vino y que por su gracia nosotros fuimos justificados. Si cometimos algo de esto y realmente nos arrepentimos delante del Señor, el Señor nos perdonó y nos tiene en ese lugar y nos tiene agarrados de la mano y no nos ha soltado. Y aunque hemos tenido pruebas y luchas, no nos ha soltado. Sin embargo, eso no es todo, no hemos terminado la meta y nos falta llegar hasta ese lugar. Entonces, yo les animo a que de verdad que es una carrera en la cual ya comenzamos, y como decíamos en una ocasión anterior, estamos en busca de esa santidad, en búsqueda de llegar a ese triunfo que tanto anhelamos. Vamos a leer en Mateo 24, 42. Mateo capítulo 24, versículo 42. Y dice: por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Y en el capítulo 25, versículo 13 dice: por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Debemos de estar alertas, hermanos. Tantas cosas que han estado sucediendo alrededor nuestro, que son señales que Dios nos ha dado. Y muchas veces, a pesar de eso, seguimos cometiendo cosas que a Dios no le agradan. Y el Señor es claro que mientras nosotros no estemos agarrados de la mano del Señor, Él podrá soltarnos y podrá dejarnos, pues es nuestra decisión. Si nosotros queremos dar frutos, daremos frutos. Y si no, pues seremos cortados. Si nosotros queremos obedecer al Señor, el Señor nos permite obedecer al Señor. Y si no queremos obedecerlo, pues no lo obedezcamos, pero sabemos cuál será nuestra consecuencia. Así que, hermanos, yo les animo, que yo sé que a veces
bueno, en este tema a veces nosotros decimos, la vida cristiana es algo muy bonito. De verdad, hermanos, con esto yo no les digo que no es algo bonito, es algo hermoso y estamos esperando una vida eterna, que es lo mejor. Y, pero también es difícil, también cuesta. Como joven se los digo, tentaciones hay muchas y siempre luchamos ante eso, y no porque yo esté sirviendo desde Guatemala, me haya venido a este país para servir y que tenga el privilegio de dar la palabra, no por eso yo estoy que me haya liberado de todas las tentaciones, no. El Señor, bueno, ahí sí que el diablo, la carne, y sigue poniendo ahí sí que las tentaciones delante de mí, pero ahí es donde el Señor nos pide que nosotros podamos continuar, estar alertas, estar atentos, estar buscando la presencia de Dios en todo momento. Vamos a leer Filipenses 3. En Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice: con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Esas palabras, cuando yo las leí, yo dije, Señor, ese pensamiento es algo de lo que está en mi mente día a día. Y yo digo, no lo que yo he hecho, el Señor por lo que yo he hecho, por lo que he pasado, el Señor ya me dio la vida eterna, no. Yo todavía estoy en la carrera, estoy buscando llegar a esa meta. Y todos somos así. Todos mientras estemos en esta tierra seremos así. Nadie tiene ya un puesto seguro ahí en el cielo, pero todo lo estamos buscando, y va a ser la infinita gracia del Señor quien decidirá si nosotros entraremos a ese lugar celestial. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, dice: sigamos confiando que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Sigamos confiando en Dios, hermanos. Las promesas de Dios, como les digo, la palabra de Dios nunca se contradice. Las promesas de Dios se van a cumplir, pero se van a cumplir con lo que Él dijo también. Busquemos del Señor, no nos alejemos del Señor, acerquémonos a su casa. De verdad que sería tan genial que los templos actualmente estuvieran peleándose por entrar a las 15 personas que nos acepta el gobierno ahora. Y que en algunas ocasiones pues hasta tenemos solo para 15 personas, y en algunas ocasiones hasta lugares vacíos tenemos. Pero de verdad que confiamos que el Señor toque nuestro corazón, y recordemos que debemos ahí sí que animarnos unos a otros, de buscar de la presencia unos con otros, y de estar siempre unidos, y recordando que estamos en los últimos tiempos. ¿Y qué más señales queremos de todo lo que nosotros miramos alrededor ahora nuestro? El Señor nos ha estado hablando, y es hora de que nosotros estemos alertas, como le decimos. Diríamos en lenguaje guatemalteco, chapín, estemos chispudos, ahí listos, atentos para la venida del Señor. Recordemos al final que la cruz, o estar en la cruz, también nos recuerda que es vivir por los demás. Vamos a leer en Romanos 9:16. Vamos a leer en Romanos 9:16.
Romanos capítulo 9, versículo 16. Dice, así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo, más bien depende de que Dios tenga compasión. Y en Romanos 9 del versículo 1 al 5 era, yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad, el Espíritu Santo me sigue y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo, si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Ellos son el pueblo que Dios ha elegido. A ellos Dios les dio el derecho de ser sus hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder. Hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. Ellos pertenecen al pueblo de Dios y el Mesías como hombre pertenece a ese mismo pueblo. Él gobierna sobre todas las cosas y es Dios, alabado sea Dios por siempre. Amén. Como les decía, al final estar en la cruz, estar en esa carrera, es estar por vivir aquí por los demás. Es dejar a nuestro viejo hombre a buscar lo que nosotros queremos, sino que buscar por los demás. Me marcó mucho la frase o esta parte que decía este versículo, yo sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Dice, yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo, si eso los ayudara a estar cerca de Dios. ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Muchas veces decimos, yo estaría dispuesto a dar hasta la vida por mi hermano. Yo estaría dispuesto, pero ¿estarían dispuestos a dejar esa vida eterna? Pero siempre y cuando sea porque ellos pudieran acercarse. Si supiéramos que eso los ayudara a acercarse. Es algo que bueno, aquí el escritor habla acerca de eso como que fuera una frase de lo que él estaba pensando. Por lo triste que él se sentía de ver a personas perdidas. ¿Qué tan triste te has sentido al ver a gente que está en una angustia, está perdida en el mundo y que no ha encontrado eso que llene ese vacío que tienen en su corazón? A veces tal vez no lo hemos logrado. Y bueno, cuando nosotros realmente, como decíamos, cuando realmente estemos en esa cruz, cuando realmente nos mantengamos en esa cruz y busquemos la santidad y busquemos alcanzar a los demás, entonces ahí realmente nosotros estaremos tomados de la mano de Dios, porque estaremos siguiendo y obedeciendo lo que Dios nos demandó en esta tierra. Amén, hermanos. Bueno, así vamos a orar y le vamos a agradecer a Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes como fue para mí. Y bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque con tu palabra nosotros podemos aprender, Señor, y podemos reconocer que tú, Padre bendito, siempre estás atento a nuestro clamor, Señor. Que siempre estás atento a nuestras dudas, a lo que nosotros tal vez estamos pensando, Señor. Yo te pido, Padre bendito, por mi vida, porque seas tú, Padre Santo, quien me guarde en todo momento. Que sabemos, Padre Santo, que las tentaciones están ahí, que las pruebas están ahí, que las luchas van a seguir, Señor. Pero, Padre bendito, con tu fuerza nosotros recordamos, Señor, que estando contigo, agarrados de la mano, tú no nos soltarás, Señor. Como dice tu palabra, ni la muerte, ni la vida, ni nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Pero, Padre bendito, nosotros también tenemos que estar tomados de ti. No soltarnos, Señor. No dejarte, Señor. Siempre debemos de buscar esa santidad. Si ya nos subimos al barco, como diríamos, ya nos subimos a esa cruz, ayúdanos a continuar, Señor. La carrera todavía continúa.
Son los últimos tiempos y estamos buscando que, Padre bendito, llegar a ese lugar tan anhelado, Señor. Pero también estamos buscando, Señor, que las personas que no han conocido tu presencia, que no han conocido de ti, Padre bendito, que ellos puedan estar en ese lugar, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, tanto joven, tanto adolescente, tanto niño que está perdido en la calle, Señor. Tanta persona adulta, Señor, que está en ese lugar haciendo cosas que a ti no te agradan, Padre bendito. Ayúdanos, Padre Santo, a acercarse a ti. Y ayúdanos, Padre Santo, a nosotros también poder enviar esa palabra y poder anunciar, Señor, que seas tú, Padre bendito. Poder enseñarles quién eres tú, Señor. Poder demostrarles, Padre Santo, con nuestros ejemplos, con nuestra vida, Señor, que tú vives en nuestros corazones y que es mejor tenerte a ti, Padre Santo, que alejarnos de ti, Señor. Te pido, Padre Santo, por cada uno de los hermanos de Iglesia Misión Maranata. Te pido, Padre bendito, que seas tú quien toque sus corazones, que seas tú, Padre Santo, quien les ayudes a poder continuar en esta meta, que es difícil y lo sabemos, Padre Santo, humanamente es difícil, pero Padre bendito, contigo todo es posible, Señor. Contigo todo lo lograremos, Padre Santo, pero te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre bendito. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, por el pastor Eduardo también, Señor, por el pastor Luis, por el pastor Alicia, Señor. Guárdalos, Padre Santo, guíalos, Señor. Ayúdales, Padre Santo, en las luchas, en las pruebas que también ellos tienen como seres humanos, Señor. Ayúdalos, Padre bendito, para que todos podamos llegar juntos a esa meta tan anhelada, Señor bendito. Te doy gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, que el Señor les bendiga y bueno, espero que nos podamos seguir viendo en una próxima. Bendiciones.